Clase y hoy vamos a retomar lo que habíamos dejado en la clase pasada, que era el objeto del impuesto a las ganancias. Y entonces habíamos llegado a definir, ¿no es cierto?, que el hecho imponible estaba dividido en 4 aspectos, ¿se acuerdan? El aspecto objetivo y subjetivo. Ya estuvimos viendo que como para algunos sujetos se aplica un criterio y para otros hay una fuerte identidad y ligazón entre el aspecto objetivo y el subjetivo, en el sentido que uno no se lo define sin el otro. Porque el aspecto objetivo me dice, bueno, ¿qué cosas están grabadas? ¿Qué habíamos visto el otro día? Que las cosas están grabadas solamente las que sean periódicas y provengan de una fuente permanente si el sujeto es una persona humana, una sociedad o cualquiera. Pero que solamente están alcanzadas por ese criterio más restrictivo de la teoría del rédito producto las rentas para todos los sujetos. En cambio, si se trataba de un sujeto empresa, el ámbito se ampliaba porque tanto las rentas periódicas como las no periódicas iban a estar alcanzadas para estos sujetos. Entonces, el qué y el quién encontraban fuerte unión, ¿no es cierto? Porque un qué, que era solamente las rentas periódicas, era para todo el mundo, mientras que el otro qué, las rentas están alcanzadas si son periódicas o no, era para un universo acotado, no tanto, pero acotado al fin, de los sujetos empresa, aquellos que estaban en el artículo 49 de la ley y que nos remitía al artículo 69 que estuvimos leyendo, ¿cierto? Que tenía 8 apartados, se acuerdan, todas las sociedades, los fideicomisos, los fondos comunes de inversión y los establecimientos permanentes. Bien, entonces, ahora nos queda analizar, ¿se acuerdan que habíamos mencionado el otro día? Que las ganancias también se dividían en ganancias de capital y ganancias periódicas. Las ganancias de capital son aquellas que se obtienen y que no pueden repetirse porque corresponden por la venta o enajenación del capital fuente que los produce. Esas son las ganancias de capital, es decir, las ganancias por vender el capital que produce la renta periódica. A su vez, otra clasificación que tenemos dentro del impuesto a las ganancias es lo de rentas ganadas y rentas no ganadas. Estas rentas son todas periódicas y corresponde mencionar como rentas ganadas a las rentas ganadas con el sudor de tu frente, es decir, a las rentas ganadas que corresponden a las ganancias de tercera y cuarta categoría, donde el beneficiario de esa renta desarrolla una actividad para obtenerlo. Tiene que mover un poco el hombro. Entonces, estas rentas ganadas serían las de las actividades empresarias, que están en la tercera categoría, y de las actividades personales, que están en la cuarta categoría. Mientras que las no ganadas son aquellas en las que no interviene el trabajo, que serían las rentas de primera y segunda categoría por poner a trabajar un capital inmobiliario en la primera o un capital mobiliario en la segunda. Es decir, donde yo no tengo que moverme, no desarrollar ninguna actividad para obtener la renta. A su vez, ya dentro de la estructura del impuesto, yo les había contado que este impuesto nació allá por el siglo XVIII y que en su primera estructura el impuesto era un impuesto cedular. ¿Qué quería decir? Que cada fuente productora de ganancia, cada tipo de renta ganada, porque históricamente, digamos, las ganancias de capital no se las grababa, porque decían, no te puedo sacar plata por una cosa que se te da por única vez y no se repite. La ganancia genuina es aquella que vos vas a poder volver a producir muchas veces. Esta es como más
aislada, más accidental. Entonces, por supuesto, la voracidad fiscal de los gobiernos diciendo necesitamos más plata, vamos a grabar todas las ganancias. Y ese es el derrotero que ha venido siguiendo nuestra ley de impuesto a la ganancia y que culmina en el año 2018 con esta reforma tributaria que incorpora que las ganancias de capital van a estar más alcanzadas que hasta el año pasado. Nuevas ganancias de capital se incorporan al ámbito del impuesto. Entonces, cuando comenzó el impuesto a la ganancia, se circunscribía a las rentas periódicas, y además de circunscribirse a las rentas periódicas, había un impuesto para cada tipo de renta. Entonces, Italia tenía el impuesto sui capitali mobiliari, es decir, un impuesto a la renta del capital mobiliario. Tenía otro impuesto a la actividad de la burguesía o comercial, en aquel entonces que recién estaban haciendo, habiendo salido de la Edad Media. Entonces, había un impuesto para cada tipo de renta, todos por separado. Esos impuestos, digamos, son los que se llaman los impuestos cedulares, porque el impuesto se divide en cédulas o categorías de ganancia separadas. Entonces, un impuesto cedular es que para cada categoría o tipo de ganancia, un impuesto distinto. El impuesto a la tierra, el impuesto a la renta mobiliaria, el impuesto al trabajo, el impuesto a los artesanos. Cada uno tenía un impuesto distinto. Ese es un impuesto cedular. Entonces, este impuesto tenía como ventaja era que era específico, era fácil de escribir la ley, era clarito, no tenía discusiones cómo se pagaba. Hacía tal actividad, pagaba tal impuesto. Pero tenía una situación que iba contra la equidad. Y esto se fue, digamos, exacerbando con el aumento y el desarrollo del capitalismo. Porque ¿qué pasaba? En general, esto era una cuestión de padre e hijo. Si vos eras carpintero, el hijo era carpintero. Bien. Salvo el caso de Jesús, que hizo poco de carpintería y se dedicó a otra cosa, no siguió lo de José. En general, esa era la tónica. En cambio, si eras artesano, bueno, el tipo aprendía a herrar, hacer herraduras para los caballos que andaban en ese entonces. Pero luego, a partir de ese desarrollo de la economía industrial, resulta que las personas empezaron a desarrollar actividades de más de una categoría. Ya no se seguía esa historia tradicional de que siempre se seguía haciendo lo mismo. Y entonces nos encontramos con esta situación. Si nosotros teníamos un impuesto que tuviera alícuotas progresivas, ¿no es cierto?, entendiendo que el que más ganaba más podía contribuir, y eso era lo que hacían ya los recaudadores del Imperio Romano, pasaba esta situación. Yo tenía aquí un señor A que decía, bueno, tengo rentas inmobiliarias y entonces, supongamos por 100.000 pesos. Y decía, el impuesto cedular me dice que la tasa es de 0 a 50.000, el 10%, más de 50.000, el 20%. Entonces este señor que había ganado 100.000, dice, bueno, a mí me toca la tasa del 20%. O sea que voy a pagar 20.000 pesos. Esta es mi renta, ganancia final, digamos, de ingreso menos gasto, no la de la 125 que era sobre el ingreso bruto. Muy bien, entonces si había un señor B que había obtenido una ganancia de 200.000 pesos, bien, si no había otra escala, le iba a tocar también el 20%. Si había otra escala, tal vez le tocaba el 25%, porque si de 100.000 saltábamos a otro escalón. Entonces, en este ejemplo, supongamos, iba a pagar 40.000 pesos. Bien, ahora este era un impuesto cedular. Ahora, supongamos que este señor A, además de tener las rentas inmobiliarias, le agregamos que tenía rentas de un negocio. Y esas rentas de un negocio
eran de 100.000 pesos, y ese impuesto de las rentas del negocio decía que de 0 a 100.000 estaba grabado con el 10%. Entonces, este pagaba otro impuesto separado y decía, bueno, tengo que pagar 10.000. Bien, entonces, en este impuesto cedular, lo que pasaba era que el señor A había ganado en total, y acá tomamos los totales, el señor A había ganado 200.000, y los impuestos que había pagado eran 30.000. Mientras que el señor B, porque había obtenido las ganancias solo de una sola renta, también había ganado 200.000, pero había pagado 40. Entonces, esto parecía no muy justo, pero tenía que ver con que uno tenía las rentas todas en la misma categoría y el otro las tenía desparramadas en dos categorías, que tenía cada uno su impuesto con sus tasas. Esto se podría complicar más si acá podríamos haber puesto que más de 100.000 pagaban el 25%. Con lo cual entonces el señor A se pasaba a 50, ¿no es cierto?, en vez de quedar en 40. ¿Está entendido hasta acá? Bien, entonces las legislaciones dijeron, no, esto no puede ser. Tenemos que sumar para ver la misma capacidad contributiva, porque a este señor lo tomamos por separado y a otro señor lo tomamos juntos. Entonces, abandonamos los impuestos cedulares para pasar a los impuestos globales, donde esos impuestos globales es que para todas las categorías un único impuesto. Porque encima, a medida que se fueron desarrollando por el capitalismo, yo podía tener, bueno, renta de acciones, ni tengo que trabajar, voy una tarde a la bolsa, compro acciones, se quedo viendo a ver si crecen, si suben, si bajan, coloco un plazo fijo, todos los instrumentos, antes no había todo este instrumento financiero, mientras además puedo desarrollar mi actividad de contador y además tener un negocio con mi señora que lo atiende ella, etc. Es decir, una persona puede, aunque tal vez termine cansado al final del día, tener rentas de varias categorías a la vez. Hoy hay muchas herramientas, sobre todo desde lo digital, para poder hacer eso. Entonces se fue caminando, digamos, desde los impuestos cedulares hacia los impuestos globales. A los efectos de que unamos todas las ganancias, no importa de qué fuente sea, y midamos la capacidad contributiva total. Si A ganó 1.000.000 haciendo 10 cosas, y B ganó 500.000 haciendo una sola cosa, bueno, que A pague el doble que B. En realidad ganó 1.000.000, no importa que lo haya hecho haciendo 10 cosas. La posibilidad que tiene cada uno para contribuir está medida por la capacidad global de producir renta y no por las cédulas específicas que tiene cada uno. Bueno, nuestra ley argentina tiene en sustancia un impuesto global a la renta, ya instituido desde el año 33, pero parece que así como vemos que nos estamos embruteciendo, que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, etc., y que cada vez vemos reacciones humanas que se están pareciendo más a la del hombre de Neandertal con el garrote, ¿no es cierto? Y que aparentemente tanta sofisticación estamos volviendo a una especie de regresión. Bueno, aquí también nuestra ley argentina cae en ese tipo de regresión, porque en las incorporaciones que hace a partir del año 2018, establece un impuesto cada vez más cedular. Establece que por cada categoría de ganancias ya no se aplica más la escala progresiva del 35%, y eso, diría, bueno, ¿y eso por qué es? ¿Por qué volvemos después de haber recorrido 400 años donde hemos llegado a la conclusión? No, si la persona ganó 1.000.000 haciendo 10 cosas distintas, tiene que poner más plata para el gobierno que el que ganó 500.000 haciendo una sola cosa. Bueno, en realidad aquí no hay una explicación, no es que cambió la ciencia o que tratadistas encontraron la explicación a esto, sino que lo que se está buscando aquí es, digamos, proteger intereses del mundo del capitalismo financiero. Esa es la única explicación. Es decir, ahora nos vamos a encontrar que las enajenaciones tienen una tasa del 15% cuando las demás el que trabaja va a pagar el 35%. Bien. El que trabaja va a pagar el 35%, el que especula el 15%, sí, pero como antes no pagaba nada, se entiende que es como un logro, una conquista de la izquierda, que lo decía en la campaña electoral, que se aplique ahora impuestos a la renta financiera.
Ahora, esta segunda cuestión también está vinculada con que tenemos un país que este redondel, ahora lo borré, es más grande que este, y necesitamos seguir pidiendo plata. Entonces, al haber construido, digamos, un modelo que viene construido desde Estados Unidos, que le pasa lo mismo, es decir, donde el Estado gasta más de lo que tiene como capacidad de absorción de los particulares, y esa capacidad de absorción está dada, porque ustedes el otro día ninguno levantó la mano, o sea, ninguno nos gusta pagar impuestos, entonces llega un momento en que quedamos como agobiados con esa cuestión. Tenemos que salir a pedir dinero, entonces si queremos salir a pedir dinero, y después de haber hecho corralitos y un montón de cosas donde no hemos cumplido con nuestra palabra, bueno, el inversor no nos quiere prestar así tan fácilmente, salvo que nos paguen una renta muy linda. Y por eso estamos ahora con esta bicicleta de las LEVAC, ¿no es cierto?, que le están pagando al que no trabaja un 27,8% por estar sentado así cruzando el brazo al cabo de un año. Y mezclado con todo este lío tenemos la inflación, que desnaturaliza todos los números. Entonces, todo ese cóctel, digamos, económico, es un poco el que encuentra explicación a estos impuestos cedulares. Es decir, el que trabaja está ahí tranquilo trabajando, no llega a fin de mes, pero bueno, no protesta. ¿Qué va a hacer? Tenemos que trabajar para llegar a fin de mes. En cambio, pero no tiene capacidad, por supuesto, para venir a contribuir a sostener con estos empréstitos que la Constitución permite, el agujero que tenemos entre el redondel de los gastos y el redondel de los ingresos. Entonces el otro está tentado de decir, bueno, yo ahora tengo la sartén por el mango. Si yo puedo tener capacidad de ahorro, quiero menos impuestos, quiero una serie de ventajas y privilegios que no se las puedo dar al trabajador. Y entonces, claro, el día de la votación todos valemos un voto, el trabajador y el especulador. Pero al otro día el gobierno se sienta y con el trabajador lo único que le dice, bueno, una vez al año te dejo hacer paritaria, y en general más bien en vez de hacer paritaria trata de poner un techo. En cambio al otro lo tiene que tentar para que venga y me preste plata. Entonces una manera de tentarlo es generar estos impuestos inequitativos, es decir, volver a la edad media diciendo que el que trabaja va a pagar un 35, pero el que vende acciones va a pagar un 15. Y encima el que vende acciones que cotizan en bolsa, es decir, que le da de comer a todo el circuito del capitalismo financiero, ese no va a pagar nada, van a estar exentos, que es lo que vamos a aprender en la próxima clase. Ese es entonces como todo lo que la doctrina o la teoría construye, diciendo, no, está claro, esto no hace falta hacer ningún sabiondo, no es que lo sabe solamente Cristóbal y dos más. Si yo gano 1.000.000 y el otro gana 500.000, está bien que sumamos toda la renta, porque el que gana 1.000.000 tiene que contribuir más que el que gana 500.000. Y ese sería el impuesto global, y por eso salimos de los cedulares de la Edad Media. Pero bueno, hoy vamos a ver que nuestra reforma actual se ha vuelto a incentivar lo de los impuestos cedulares. Inclusive se lo ha hecho, o sea, habíamos dicho que los cedulares no los matemos del todo, tenían alguna ventaja. Especializaba lo de la renta, y por el otro lado eran sencillos y claros. Bueno, acá hicimos impuestos cedulares confusos, además. Confusos hasta para aprobar el primer parcial, así que no se crean que esto es un tema que no les va a importar porque no son de capitalismo financiero. Está en la ley, vamos a tener que aprenderlo, y realmente han hecho una galleta aún más complicada. Bien, entonces ya entendido este concepto de los impuestos globales y cedulares, es decir, los cedulares es donde vamos a no sumar todas las rentas en un paquete para medir la capacidad contributiva, sino que las vamos a separar por categoría. Vamos a volver al artículo 2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, donde nos habíamos detenido. Y entonces estábamos parados en el primer aspecto del hecho imponible, que es el qué. Es decir, ¿se acuerdan? Teníamos distintas cosas que hacíamos, y algunas el legislador las había incluido en el impuesto y a otras quedaban afuera. Como la de ir a tomar solo mate a la plaza, y también como la de obtener ganancias, por ejemplo, de una lotería. Si me gano el gordo de Navidad, eso no estaba incluido en el ámbito del impuesto, aunque sea una renta. Entonces,
En estas rentas que quedaban alcanzadas por ese presupuesto abstracto, ¿se acuerdan que decíamos era un presupuesto porque no sabía lo que iba a hacer cada uno cada mañana? Y era abstracto porque no tenía nombre y apellido. Cualquiera que hiciera lo que el legislador incluía en el artículo 2, implicaba como consecuencia que nacía la obligación de pagar el impuesto, la obligación tributaria. Y entonces habíamos visto que primero había hecho una lista de categorías. ¿Se acuerdan? De la primera a la cuarta categoría, todo lo que está en esa lista va a estar alcanzado por el impuesto. Y recuerden que les pedí, vamos a ver si encuentro respuesta mejor para el próximo miércoles, que buscaran esas 4 categorías, a ver cuáles ganancias de las que leían ahí no eran repetibles. Y entonces lo vamos a trabajar en clase. Bien, esas 4 listas decían, bueno, vamos a encontrar esos 4 aspectos. Ahora, ¿qué pasaba? Bueno, el legislador dijo, bueno, si a alguno se le ocurre hacer alguna otra nueva idea para ganar plata, y resulta que no está en esa lista, porque cuando yo esto lo escribí en el año tal, me voy a quedar con que ese se va a salvar de pagar el impuesto porque no lo puse en la lista. Entonces, supongamos que yo acá digo, bueno, solo van a dar el primer parcial los que están en esta lista que me pasó División al 1. Pero me va a venir un alumno y me dice, mire, yo no estoy en la lista, pero le aclaro que di impuestos 1 y me saqué 9. Y tengo probada conta 1, conta 2, conta 3. Yo también puedo estar en la lista. Hice lo mismo que todos los que están en la lista. ¿Por qué no me va a dejar dar el parcial? No, acá no está en la lista, no te dejo. Y el legislador dijo, no, yo no quiero que pase eso. Bueno, aquí lo podemos hablar, vamos a división al 1, si ustedes demuestran eso, los agregan a la lista. Pero el legislador dice, para agregarlo a la lista nos tenemos que reunir todos los diputados, los senadores, es un lío. Poco que trabajan, se reúnen pocas veces al año, tardan 30 años en reaccionar frente a los problemas que vive la sociedad. Entonces dijeron, bueno, vamos a buscar una solución porque los impuestos los tenemos que recaudar sí o sí. No podemos estar que si hay que agregar algo a la lista nos tenemos que reunir. Aquí dinero está disponible y seguramente lo podemos agregar a la lista fácil, pero esos que no están en la lista también pueden dar el parcial porque tienen los mismos derechos, porque hicieron lo mismo que los otros. Y entonces el legislador dijo, bueno, si no está en la lista, no importa. Pongo algo en la propia ley, no es que es un olvido, sino dijo, bueno, todos los que tengan rentas que sean susceptibles de periodicidad con una fuente permanente, estén en la lista o no, también van a pagar el impuesto. Así que no se van a salvar porque no estén en la lista. Entonces agregó las categorías más las rentas con periodicidad, siguiendo lo que llamábamos la teoría del rédito producto. Y luego le dijo, no, espera, además, para los sujetos empresas, que están en el artículo 49, que los remite al 69, van a pagar por las rentas periódicas más las no periódicas. Pero acá vimos un menos. ¿Se acuerdan que eran esas rentas de las sociedades de profesionales que no se complementaban con actividad comercial y que no se organizaban bajo la forma del artículo 69, o sea, no eran una sociedad anónima, una SRL, una sociedad comandita, etc. Eran una sociedad, por decir así, de la sección cuarta, de hecho. Esos, si no se complementaban con actividad comercial, si no ponían un sanatorio, si no vendían casas, si no hacían otra actividad conexa que fuera a implicar un acto de comercio, esos van a ser tratados como si fueran rentas con periodicidad. Es decir, como si fueran una persona humana o sucesión indivisa. Entonces, esos quedaban excluidos y salían del 2, eran empresas porque estaban organizadas en forma societaria, pero se las iba a tratar que solo las rentas periódicas iban a estar alcanzadas. Y finalmente, el cuarto aspecto era el que vamos a ver ahora, que antes tenía un artículo 2, apartado 3, y resulta que ahora el artículo 2 tiene un apartado 3, un apartado 4 y un apartado 5. Estos 3 apartados del artículo 2 son los 3, reúnen la característica que son ganancias de capital. Es decir, ganancias no repetibles, que no provienen de una fuente permanente y un rédito periódico, sino precisamente son ganancias por la enajenación de la fuente. O sea que nunca más va a volver una ganancia de esa fuente porque yo se la vendí a otro.
Entonces, esto funciona así. Nosotros nos ponemos a hacer cosas, podemos ponernos a trabajar o tomar mate. Pero lo cierto es que ¿cuándo van a hacer la obligación tributaria? Cuando caiga en alguna de estas 4 aspectos, o si queremos llamar esto ahora, este último lo podríamos llamar el 4, el 5 y el 6º aspecto. Es decir, o en el encabezamiento del artículo 2, porque estamos en la lista de las negras de las categorías, vamos a pagar. Si no estamos en la lista negra de la categoría, pero tenemos rentas periódicas, no importa que esté en la lista, también vamos a pagar. Si somos una empresa, vamos a pagar por las rentas periódicas o no. Y si vendemos algunos de los bienes que están aquí, los enajenamos en el apartado 3, 4 y 5, no importa que no estemos mencionados arriba, también vamos a tributar. Luego vamos a ver que algunas de estas, cuando ya lleguemos a la tasa, por ahora lo que vamos a aprender hoy es, ¿tengo que tributar o no tengo que tributar? No sabemos cuánto ni cómo. Pero la primera cuestión es, si desarrollé alguna de estas actividades, voy a estar alcanzado por el impuesto. Estas actividades tienen para el artículo 3, 4 y 5 la palabra enajenación. Todas empiezan con lo mismo. O sea que tenemos que entender que es una enajenación de varias cosas que están en cada uno de los apartados. Pero todas tienen en común esa acción, verbo o acto jurídico que es enajenar. Y solo para el apartado 5 aparece la palabra transferencia, que no es exactamente lo mismo que enajenación. Entonces, vamos a ver ahora qué dice el artículo 2, apartado 3. A ver, ¿quién lo lee? No tiene más de 10 palabras, así que no creo que estés pidiendo. Los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que la transfiere. Bien. Entonces, aquí ya me está diciendo que no importa si soy empresa o no soy empresa. La enajenación de bienes muebles amortizables es un acto que está alcanzado por el impuesto, cualquiera sea el sujeto. Y entonces tenemos que aprender qué es enajenación, qué es bien, qué es mueble y qué es amortizable. Explicar esas 4 palabras. Bien, el concepto de enajenación me va a servir, esta explicación, para el apartado 4 y para el apartado 5, porque cuando veamos los dos también todos empieza, como decíamos, con la palabra enajenación. ¿Y cómo se define entonces ese concepto de enajenación? Está en el artículo 3, concepto de enajenación. O sea que aquí nos encontramos con que el derecho tributario hace su propio diccionario, digamos, o glosario de terminología. Y esto tiene que ver que ya no es el diccionario que van a consultar los chicos de la primaria, sino que esta definición de enajenación tiene un efecto jurídico. ¿Qué es el efecto jurídico? Si enajenación es lo que yo hago, es una enajenación de acuerdo a lo que dice la ley, quiere decir que voy a tener que pagar el impuesto. Si lo que yo hago es algo parecido a eso, pero no es una enajenación en los términos de la ley, entonces podré quedar afuera del impuesto. Bien, y entonces, en otros casos, la ley no hace referencia, o sea, no tiene su glosario. Esto es lo que llamábamos del otro día la autonomía del derecho tributario. Es decir, que el derecho tributario puede establecer sus propios conceptos de manera distinta que las demás ramas del derecho. El Código Civil y Comercial habla del contrato de compraventa, habla del derecho real de dominio, es decir, tiene sus definiciones a los efectos civiles. En cambio, la Ley de Impuesto a las Ganancias, para este concepto de enajenación, estableció un concepto tributario de enajenación, que puede ser distinto o igual al de las demás ramas del derecho. Entonces, aquí va a tener preeminencia por ese principio de la autonomía del derecho tributario el concepto de enajenación de la ley. En los casos en los que no hay, como decíamos el otro día, el derecho debe interpretarse como uno solo. Por ejemplo, dice, bueno, sociedades anónimas, decíamos, está en el 79. ¿Dice la ley tributaria que es una sociedad anónima? No, no la define. Y entonces vamos a ir a la ley de sociedades, que es una sociedad anónima. Ante el vacío de que el derecho tributario no se pone a escribir un concepto, iremos a buscar a las demás ramas del derecho, que es una sociedad anónima. En cambio aquí tenemos el concepto de dominio y de enajenación en la legislación de fondo, pero como hay un concepto propio y propio de esta ley de impuestos a las ganancias, que no es el mismo concepto de enajenación de la ley de IVA, la ley de IVA tiene también un concepto de enajenación, ¿no es cierto? Cuando habla del concepto de venta, a los efectos de cosa mueble, dice que se entiende por venta más cosas que la venta.
O sea, la venta en el Código Civil es una cosa, en la ley de IVA la venta es otra cosa, porque era también cualquier movimiento por el cual en el artículo 2 de la ley de IVA se transfería el dominio de las cosas muebles. Bueno, aquí también, ya esto específicamente para la ley de impuesto a las ganancias, se fija el concepto de enajenación. ¿Y entonces cuál es? A ver, vamos a leer el artículo 3, así nos enteramos. A los fines indicados en esta ley se entenderá por enajenación la venta, permuta, cambio, expropiación, aporte a sociedades y en general todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso. Tratándose de inmuebles, se considerará configurar enajenación o adquisición, según corresponda, cuando mediante boleto de compraventa u otro compromiso similar, siempre que se diere u obtuviere, según el caso, la posesión o en su defecto, en el momento en que este acto tenga lugar, aun cuando no se hubiere celebrado la escritura traslativa de dominio. Bien. Entonces ven, este artículo 3 tiene dos párrafos. Uno general de enajenación y otro específico para los inmuebles. Entonces, si enajenamos una cosa que no sea inmueble, iremos a mirar lo que dice el primer párrafo. Si lo que vamos a enajenar es una cosa inmueble, deberemos mirar el concepto del segundo párrafo. Y entonces primero empieza a nombrar ejemplos, dice de enajenación. Y dice la venta, la permuta, el cambio, la expropiación, el aporte a sociedades. Y en general, luego dice, todo acto por el que se transmita el dominio a título oneroso. Entonces, ¿dice que es dominio o no? Y ahí sí vamos a tener que ir al código. ¿Cuál es el derecho real de dominio? Ahí nos encontramos una definición de dominio en la ley tributaria. ¿No es cierto? El dominio es ese derecho real que me da sobre las cosas, y el derecho real de dominio lo puedo tener sobre las cosas tangibles o sobre las intangibles. Es decir, el derecho real de dominio para el Código Civil es sobre los bienes, y los bienes se dividen en cosas y bienes en general y otros bienes, y las cosas pueden ser muebles o inmuebles. Esto no está muy bien escrito, la verdad, en el Código Civil y Comercial actual. Lo había hecho mucho mejor ese gran cordobés que fue don Dalmacio Vélez Arfield, que escribió el viejo Código Civil. Aquí está medio confuso, pero lo cierto es que esto es lo que finalmente se concluyó. Entonces, los bienes son cosas muebles o inmuebles, y los demás, los intangibles, son también bienes. Sobre esto se puede ejercer el derecho de dominio. O sea que yo puedo transferir el dominio de un intangible o transferir el dominio de una cosa, mueble o inmueble. Bien, y acá menciona una serie de actos donde me dice que hay transferencia de dominio. ¿Qué es permuta? Bueno, tampoco hay el concepto jurídico de permuta en la ley tributaria, pero sí está en el Código Civil. Permuta es cuando cambio una cosa por otra. Las dos cosas que cambio tienen que ser cosas. Si yo cambio una cosa por un bien, si cambio una camioneta por un software, no estoy haciendo permuta, porque el software no es una cosa, es un bien. O sea, la permuta para el Código Civil y Comercial es el cambio de cosas. Muebles o inmuebles pueden ser, sí hay permuta. Pero ¿qué pasa? Como dice cualquier otra cosa por el que transmita el dominio, si yo lo que hago es un canje de software por camioneta, ya no hago una permuta. Bueno, para el Código Civil y Comercial no va a estar regulado por el contrato de permuta, sino por un contrato innominado que no está en el código, el contrato de canje. Pero como se va a transferir el dominio, también va a haber enajenación. Entonces, siempre va a haber enajenación por actos entre los que están nombrados en el Código Civil y Comercial o no, por el cual yo transmito el dominio. ¿Está claro? Entonces, ¿cuándo hay enajenación? Por ejemplo, una situación, como decíamos, un canje, no está en esa lista, pero también sería enajenación, o una dación en pago. ¿Qué es la dación en pago? Es cuando yo tenía que dar una obligación de dar sumas de dinero, y como ando mal de plata y no la puedo pagar, el deudor ofrece un bien en pago para cancelar la obligación. Y el acreedor, antes de no cobrar, lo acepta. Ese acto jurídicamente definido como dación en pago, que es sustituir el pago monetario por un pago de entregar cosas, también implicaría la transmisión de dominio. Si yo entrego acciones de una sociedad que tenía, porque no puedo entregar el dinero, transmití el dominio de esas acciones y se constituye una enajenación. Como la ley dice cualquier acto por el cual se transmite el dominio, estamos frente al concepto. Bien, entendido acá este concepto general de enajenación.
Y entonces ahora vamos a ver el concepto de enajenación para los bienes inmuebles. El concepto de enajenación para los bienes inmuebles, ¿qué dice el Código Civil y Comercial? Que habrá enajenación de un inmueble cuando se haga los actos jurídicos, se clasifican así en general, en aquellos que son consensuales o solemnes. Son consensuales cuando el solo acuerdo de voluntades perfecciona el hecho. Solo habrá un problema de demostrarlo. Esto era el viejo apretón de manos. Nos pusimos de acuerdo, nos damos la mano, esto es así. Yo te doy esto en 10 pesos, vos me vas a dar 10 pesos dentro de un mes. Ya está. Esos son los contratos consensuales. Ni siquiera necesitan la forma escrita. Pues el apretón de manos alcanza. La forma escrita no deja de ser consensual, sino que escribieron lo que acordaron. En cambio, los contratos que requieren la solemnidad es que para que se perfeccione ese contrato, ese hecho, necesita de seguir una forma. Si no se cumple la forma, el contrato no se perfeccionó. Y ese es el caso que tiene la transferencia de inmuebles. Es necesario ir a visitar a nuestro amigo el escribano. Tenemos que hacerlo por escritura pública. No es la única situación por la cual A le entrega una casa a B pasando por la escribanía. Esa es una alternativa, pero hay otras situaciones por las cuales un inmueble puede pasar del señor A al señor B. Por ejemplo, que el señor A lo haya comprado en un remate. Entonces, ¿qué pasó primero? Supongamos, un señor debía plata y le dijeron, bueno, como vos no pagaste, vamos a rematar la casa. Qué momento horrible, ¿no? Bien, perder a veces el lugar donde ha vivido toda una familia. Bien, le van a rematar la casa, entonces eso se hace en sede judicial. Fue el acreedor y le dijo, mire, este no me paga este delincuente, quiero que le rematen la casa. Bueno, el juez dice, sí, es cierto, acá está el contrato, no pagó, a remate. Entonces el juez decide que no puede él vender la propiedad y que va a ir en una subasta pública. Se remata, va a ir un comprador, elige comprarla, le gustó, paga tanto, en esa puja por comprar el valor, 10, 15, 20, 30, vendido. Y en ese momento el juez recibe el acto de aprobación del remate donde participó un martillero público y ve que está todo razonable, que la casa era la correcta, que el precio estaba dentro de la base, y dicta una resolución diciendo la casa ahora es del señor C, en que compró en el remate. Y dice, vaya al registro de la propiedad, le da una orden al registro de la propiedad y le dice, inscríbale la casa del señor C. Con la plata recibida, le paga al acreedor, al señor B, y si sobró algo, se lo da al pobre deudor que le habrá quedado 5 pesos de la casa. En ese caso hay una transferencia de dominio, una enajenación de un inmueble donde no participó un escribano. Lo hizo el juez, que dio la orden de rematar y la orden de inscribir a nombre del que ganó el remate. Esa sería otra situación por la cual hay una enajenación de un inmueble. Y la tercera, digamos que es más o menos así común, es lamentablemente otra situación también lamentable, que es la muerte. Es decir, cuando alguien muere, los herederos reciben esos bienes. Esos herederos que reciben los hijos de esa persona que se murió, no vamos a pasar tampoco por la escribanía. Y sin embargo también hay una enajenación, en este caso a título gratuito. Los herederos no pagan nada por la casa, la reciben directamente, pero es un juez el que dice, visto la muerte del señor tal por el certificado de fallecimiento, y que presentan la partida de nacimiento sus dos hijos, María y Juan Carlos, adjudícase la casa a María y Juan Carlos en un 50% a cada uno. Entonces ahí tampoco pasamos por la escribanía. Ahí el juez es el que resuelve. Bien, entonces tenemos distintos actos jurídicos, pero todos tienen que cumplir esa solemnidad. El que compró la casa en el remate, si el juez no dicta la resolución, no es dueño de la casa. Habrá puesto la plata y todo, pero la casa no es de él. Y pasa que hay trabas en el acto de aprobación por defecto y el tipo no consigue la escritura de su casa, no consigue ser el dueño, con lo cual después no la puede vender. Lo mismo pasa en el caso de la sucesión. Bien, entonces eso es lo que marca el Código Civil y Comercial. Ahora, si vamos al aspecto tributario, ¿qué nos dice este segundo párrafo que acabamos de leer? Que en el caso de inmuebles se considera configurada la enajenación o adquisición. ¿Por qué dice enajenación o adquisición? Enajenación es para el vendedor y adquisición es visto del lado del comprador.
Ahora le incorporó esta palabra, antes no decía adquisición, pero lo hace a los efectos del comprador. Entonces, el comprador habrá comprado y el vendedor habrá enajenado o vendido cuando se den a los efectos tributarios, lo que dice acá el artículo 2, apartado 3, sin perjuicio que el vendedor habrá comprado o vendido para el Código Civil con los que le conté antes. Ese es el campo del derecho privado. Ya lo habrán visto o no en derecho privado. Ahora vamos qué pasa en lo tributario. Y dice entonces que habrá enajenación cuando haya un boleto y se haya otorgado la posesión, o, dos opciones, se haya celebrado la escritura traslativa de dominio. Entonces, el concepto de enajenación de inmuebles tributario para el impuesto a las ganancias, exclusivamente para este impuesto. O sea, no es que sea exclusivamente para este impuesto, puede haber otro impuesto que diga lo mismo, pero este tiene efectos solo en el artículo 3, segundo párrafo. Que haya boleto de compraventa más posesión o escritura traslativa de dominio de los dos lo anterior. Entonces acá tenemos una secuencia. El acuerdo de voluntades. Se pusieron de acuerdo comprador y vendedor. Seguramente después puede pasar que hay una seña para que el acuerdo ese, digamos, tenga un poquito más de fuerza. Es decir, ¿te gusta la casa? Sí, $100.000, no 90.000, 110, bueno, nos pusimos de acuerdo en un número. Segundo paso, el comprador le entrega una seña que va del comprador al vendedor. Hay una transmisión de dinero. Aquí se configuró la enajenación de acuerdo al artículo 2, apartado 3. ¿Qué les parece? No, todavía no pasaron las cosas que tienen que pasar para que tributariamente haya enajenación. Hay una cosa, ya está vendido, acuerdo de voluntades. Ya elegimos la casa, el precio, todo. También le di plata, pero no alcanza. Finalmente puede estar acá un boleto, donde sí ahí escriben todas las cláusulas, cómo se va a pagar el saldo, etc. Hicimos el boleto, ahora dice, A le vende a B en tantos precios, pagar de tal manera, si no paga le vamos a cobrar tal interés, etcétera, etcétera. Todo lo que dice el boleto de compraventa. No hay enajenación. Cuando ocurra la posesión, todos estos pasos, recién ahí, para los impuestos, A le vendió a B, le enajenó la propiedad inmueble. Y luego vendrá la escritura. Puede ocurrir que esto se pueda hacer todo en el mismo acto. Nos pusimos de acuerdo, fuimos a la tarde del escribano, hicimos todo y todo esto sea el mismo día. Pero secuencialmente son momentos jurídicos distintos. Aquí hay enajenación tributaria. Aquí recién hay enajenación jurídica. Como dice mi tío que se escriba, dice, las casas se compran con escritura. Está bien que es un negocio, pero tiene razón. Hasta que no está la escritura, vos no sos el dueño de la casa porque este es un acto solemne, un contrato solemne. ¿Qué es lo que tiene hasta acá el comprador? El derecho de exigir la escritura, pero el derecho de, no la puede vender la casa, no es el dueño de la casa, no tiene el derecho real de dominio de la casa. ¿Qué es lo que tienen los herederos? El derecho de exigirle al juez, mire, somos herederos, denos la resolución judicial, denos la casa. Sí, tienen el derecho, pero no son dueños de la casa, sigue siendo en una indefinición. No es más del muerto, porque el muerto no está más, no puede ejercer el derecho de vivir, ni tampoco es de los herederos hasta que el juez no lo sancione. Estos son contratos solemnes. Bien, ¿y por qué es importante esto ahora que hablamos de los inmuebles? Porque justamente el artículo 2, apartado 5, aclara ahora que están alcanzados por el impuesto a las ganancias la enajenación de inmuebles. ¿Cuándo habrá enajenación? Cuando veamos esta situación. Boleto más posesión.
¿Entendido hasta acá? Bien, ahora ya sabemos lo que es enajenación. Vamos a ver qué es lo que tenemos que enajenar para que esté alcanzado por el impuesto. Por un lado dijimos bienes muebles amortizables. Entonces, si estamos hablando de los bienes muebles amortizables, no juega todo esto del boleto y posesión. El artículo 2, pero el artículo 3, segundo párrafo, todavía no es aplicable. Sí el primero, cualquier acto por el cual se transmite el dominio. Y entonces, si son bienes, estaba acá nuestra clasificación, ya lo borramos, aparece una cuestión y ahí aparece una pequeña discrepancia entre el Código Civil y Comercial. Dijimos bienes son cosas y otros bienes como los intangibles. En realidad, la ley tributaria debía haber dicho la enajenación de cosas muebles amortizables, pero no está tampoco mal, porque las cosas forman parte del género especie de los bienes. Entonces, los bienes muebles amortizables son las cosas muebles. ¿Qué es lo que no son cosas muebles? Por ejemplo, los inmuebles por accesión. Es decir, si yo tengo ladrillos sueltos, voy a vender una cosa mueble. Pero si tengo ladrillos incorporados adentro de una casa o una instalación que puse una instalación para producir mi propia energía, que ahora se está usando mucho con las energías renovables, eso ya no es una cosa mueble. Aunque cuando la compré, la cargué y era mueble, cuando la instalé en la casa, un sistema de paneles solares o lo que sea, dejó de ser una cosa mueble. Por lo tanto, si vendo una casa con paneles solares adentro, ya no estoy vendiendo muebles amortizables, estoy vendiendo cosas inmuebles. Las que incorporé a la tierra. Bien, y el tercer concepto que me falta ver es amortizable. Entonces, ¿qué es una cosa amortizable? Para que un bien sea amortizable, en realidad vamos a tener que caminar hasta el artículo 82 de la ley, que dice cuándo podemos amortizar y habla del concepto de amortización. Entonces, el artículo 82, creo que era el inciso F, a ver, fíjense en el 82. No anoten la F hasta no validarla. Dice que serán deducibles de las categorías, como gasto, la amortización. Entonces, el 82, inciso F, me habla del concepto de amortización. Y luego, el artículo 83 y 84 me definen las amortizaciones de los bienes muebles e inmuebles, ¿no? El 83 es el primero de los inmuebles. Y el 84 de los muebles. Este es el que me interesa ahora a mí, porque estamos hablando de la enajenación de bienes muebles amortizables. Yo quiero saber cuándo los bienes son amortizables. Ya sé cuándo son muebles, pero no sé cuándo son amortizables. Y entonces, los bienes muebles son amortizables cuando tengan una pérdida de valor y cuando estén afectados a producir ganancias grabadas. Tienen que reunir estas dos condiciones. Pérdida de valor y afectados a producir ganancias grabadas. La nueva ley incorpora, digamos, a partir de este año, las causas por las pérdidas de valor. Y dice que las causas anteriores eran desgaste y agotamiento, y ahora incorpora como causas la obsolescencia. Y entonces, ya hago un primer práctico con verdadero o falso. Tengo un cuadro en el consultorio, tengo un lavarropas en mi casa y tengo un tomógrafo del doctor. Los tres los vendo. ¿Cuál sería un bien mueble amortizable?
¿Es bien mueble amortizable el cuadro del consultorio? ¿Es bien mueble amortizable el lavarropa de la casa que vendo? ¿Es bien mueble amortizable el tomógrafo del doctor? Sí. ¿Por qué? Porque reúne ambas condiciones. Perdió su valor y está afectado por producción y ganancia. El cuadro no pierde valor, no se desgasta. Entonces no es bien mueble amortizable. Entonces, cuando enajeno un bien mueble amortizable, cualquiera sea el sujeto, es una ganancia no repetible, me quedé sin el cuadro, me quedé sin la barroca, me quedé sin el tomógrafo, va a estar alcanzado por el impuesto. Bien, el artículo 2, apartado 4, bien, esto para recordar un poco por si en algún parcial estoy pensando, entra ganancias de más de un año. La historia sería la enajenación de bienes muebles amortizables desde 1933, que estamos con la ley 11682, estaba alcanzada por el impuesto para todos sujetos siempre. Hasta que llegamos a la ley 25556 de enero del 2001, que ahí se deroga el artículo 2, apartado 3. Entonces, aquí estaba todo alcanzado. Hay un dictamen, que es el 351 de la Procuración del Tesoro, dijo, como se derogó todo el inciso, la venta de bienes muebles amortizables ya no está más. Y luego la ley 26893, del 23 del 9 del 2013, lo vuelve a reincorporar. Entonces, en este lapso estuvo fuera del ámbito, y claro, ustedes pueden tener que ir a trabajar en un estudio contable y hacer una declaración jurada del 2013, porque todavía no prescribió. Tenemos que saber que todo este lapso estaba fuera del ámbito, y aquí vuelve a estar alcanzado. La diferencia está que ahora en la reforma lo dejó en un apartado solo para ellos, y no mezclado con otros temas, pero sigue estando alcanzado hasta el día de hoy. Mañana no sabemos, pero por lo menos hasta hoy está grabado. Así funciona, digamos, este concepto, históricamente. Siempre estuvo en ese artículo 2, apartado 3. El artículo 2, apartado 4, también habla de los resultados derivados de la enajenación, o sea que siempre respetamos el concepto de enajenación que ya aprendimos. Leámoslo a ver qué dice. Los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidas cuota partes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que las ofrezca. Espantoso. ¿Cuántas cosas son que hay que aprender? Es decir, dice que todas estas porquerías que son del capitalismo financiero están todas alcanzadas cuando se enajenen, cualquiera sea el sujeto que las ofrezca. Entonces, la primera cuestión que tenemos que analizar es si estas enajenaciones de todos estos instrumentos financieros fueran hechos por un sujeto empresa, no hacía falta este artículo 2, apartado 4, porque esas enajenaciones, que eran rentas no periódicas, porque vendí las acciones, vendí todas estas cosas que dice ahí, y nunca más las voy a tener, ya estaban alcanzadas por la teoría del balance. O sea que un sujeto empresa las tuvo grabadas desde siempre. En esta evolución histórica, como habíamos hecho de los bienes muebles amortizables, un sujeto empresa, digamos, tenía que... ¿Cuál era un sujeto empresa? Los del artículo 49, incisos A a E, que están entre los sujetos del artículo 69. Estos tenían las enajenaciones de todas estas cosas que vamos a ver, alcanzadas desde el inicio del gravamen. Esto para diferenciar, si me toca un sujeto empresa, no me importa si es del año 2018, 17, 16, desde 1933 todo esto estaba alcanzado.
Bien, ahora, para las personas humanas, es decir, las que no sean empresas, y sucesiones indivisas, que no reúnan las condiciones de empresa, estas enajenaciones, vamos a ver desde cuándo están alcanzadas, y vamos a ver en qué consiste. No están alcanzadas todas de la misma fecha, por eso todavía no lo vamos a mencionar, porque vamos primero a analizar eso. Entonces, el artículo 12, apartado 4, me menciona que van a estar las enajenaciones de, primero dijimos acciones, ¿no? La primera que hay. Bien. ¿Qué son acciones? A ver. ¿Sociedades cursaron? ¿Qué es una acción? No como verbo, acción es dar clase, pero ¿qué es una acción en este sentido? En el sentido de societario. Bien, perfecto. Es las partes en las que se divide el capital de una sociedad anónima y solamente de una sociedad anónima, no. ¿De qué otras sociedades también tienen representado su capital por acciones? La comandita por acciones. Alguien dijo la SRL y ¿qué pasa con las SRL? ¿Cómo se llama el capital que representa la SRL? Cuotas, no son acciones. Vamos a ver que también están alcanzadas. Bien, y también además de las comoditas por acciones, también están ahora las sociedades anónimas simplificadas. Estas nuevas sociedades creadas por la ley de emprendedores también están representadas por acciones, se llaman sociedades por acciones simplificadas. Y la otra figura que creó la ley de sociedades es las sociedades anónimas unipersonales, que forman parte dentro de las anónimas. Es un subtipo dentro de las anónimas, estas también están representadas por acciones. O sea que si yo vendo acciones de anónima, de comodidad por acciones, etc., voy a estar alcanzado. Bien. Fíjense una cosa, dice que estas acciones tienen que ser argentinas, o no aclara nada. No aclara nada, o sea, si salvo cuando salga el reglamento, que todavía no salió de esta parte de la ley, no se aclara nada, pueden ser acciones del país o del exterior. Acciones de Petrobras, todas estarían alcanzadas estas enajenaciones. Bien, el segundo papelito que aparece aquí como instrumento financiero son los valores representativos y certificados de depósito de acciones. Dice de acciones y demás valores, o sea, no solo de acciones. ¿Qué es esto? Bueno, estos son otros instrumentos que están en la bolsa, que sería que en vez de vender yo la acción directamente, se hace como una especie de combo o paquete, que es, se conforma como un patrimonio representado por acciones de distintas compañías que forman, digamos, a ver, para decirlo, supóngase, ustedes van a un supermercado y le dicen, bueno, está este artículo que es el detergente. O para lavar la ropa. Pero dice, viene la promo de un detergente de lavar la ropa junto con un suavizante. Y que normalmente te lo envuelven así en una cinta nomás bastante desprolija. Entonces, cuando va el cajero, tiene artículo 1, detergente. Artículo 2, suavizante solo. Y genera un artículo 3 que se llama detergente más suavizante, que es otro artículo, porque va todo en un combo y vale distinto precio porque es una promoción. Después, el programa que tiene que dar de baja, cuando da de baja el artículo 3, en el stock tiene que dar de baja los dos elementos que formaron ese combo.
porque en realidad cuando lo compró, no compró el paquete solo. La boleta del comprador le vino una boleta por el ítem detergente y otra por el ítem suavizante. Pero cuando lo vende como un tercer producto. Bueno, esos combos, que se usan mucho para promoción en los supermercados, sería algo parecido a esto de los certificados de depósito de acciones. Es decir, es agarrar 3 acciones juntas, meterlas en un combo y decir, te vendo este certificado que tiene la mezcla de las 3. Tenés que comprar una petrolera con una bancaria con una de artículos para el hogar. Esos son los certificados de depósitos de acciones y títulos representativos de acciones y demás valores. Si son solo de acciones, ese combo, bueno, en ese caso entonces no hay ningún problema, van a estar del mismo grupo. Cuando es con demás valores es que en ese combo hay otras cosas. Supongamos que ahora dijéramos 1 kilo de merluza y un huevo de Pascua. Bueno, primero se va a llenar de un olor a pescado el huevo de Pascua, no lo vamos a poder comer. Pero supongamos que largamos esa prueba para la Semana Santa. Bueno, eso sería mezclar acciones con demás valores. Sería mezclar acciones, por ejemplo, con Bonar 2023. Y eso sería otro combo. Entonces, esos combos de certificados de depósito que tienen debajo lo que se llama títulos subyacentes. ¿Qué son títulos subyacentes? Son el detergente y el suavizante. Es decir, lo que componen ese certificado por debajo son productos originales. Y esos productos originales son las acciones. Entonces, en la jerga, en lo que hay en la cotización, en la bolsa argentina están los CDR, que son los certificados de depósito de acciones argentinas, que tienen ese combo compuesto por un conjunto de acciones. Estos CDR tienen acciones, son certificados de depósitos argentinos que cotizan en la bolsa argentina, pero están compuestos por acciones. Adentro, lo que hay, el detergente es del exterior, por acciones del exterior. Con esto lo que se logra, lo que buscó como instrumento financiero la bolsa, es que sociedades que están en el exterior, que además cotizan en bolsas del exterior, sociedades del exterior que cotizan en bolsas del exterior, no es que la sociedad de mi primo el gallego que está en España, que cotizan en bolsas del exterior, porque para que sean conocidos, si no nadie las va a querer comprar. Entonces, no, tenemos una sociedad de una venta de churro en Ucrania. No, esas no pueden tener un CDA. Son sociedades que cotizan en el exterior. Tenemos una de Petrobras, otra de una empresa americana que se dedica a la producción de software en Silicon Valley, una de Google y otra de... Entonces, esas sociedades conforman un CDR y ese CDR cotiza en la bolsa argentina. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Que las sociedades del exterior no tienen que venir a pedir permiso para cotizar. Tienen que hacer todo un trámite para ver si se las acepta. Entonces, aquí la agilidad. Bueno, vamos a agarrar Google, Despegar.com. Bueno, Despegar.com no se puede porque justo es Argentina. Booking. Armamos 3 sociedades y armamos un certificado que cotiza ese certificado en la bolsa argentina. Entonces, si yo vendo uno de esos certificados, va a estar alcanzado cualquiera sea el sujeto que lo obtenga y, por supuesto, esa renta no es repetible porque me quedé sin el certificado, la enajené. Eso es entonces uno de estos elementos que vamos a vender. No, después lo viene mencionando después. Las cuotas partes de fondos comunes de inversión. Sí, después lo vamos a ver. Otros son los ADR, que son el mismo combo de detergente y suavizante, pero en realidad está en un banco americano. Es decir, ese es el instrumento como inverso al anterior. Una empresa argentina quiere cotizar en la bolsa de Nueva York. No pasa ni para empezar. Entonces, ¿cómo hace esa empresa argentina? Bueno, va a un banco americano que le mira un poco a ver cuál es la trayectoria de la empresa y dice, bueno, vamos a cotizar. Entonces, arman un ADR que se llama American Depositary Receipt, que es depositar acciones argentinas en un banco americano y eso cotiza en una bolsa del exterior. Como vimos acá, por ahora no dice si tienen que ser argentinas o no, ni dónde cotizar. Todas las enajenaciones están alcanzadas. Entonces, las enajenaciones de un ADR están alcanzadas. Esto es, empresas argentinas que quieren entrar a otra bolsa.
Entonces arman el combo, en vez de suavizante y detergente ponemos a Alpargata y Banco Galicia. Se arma una ADR y cotiza en Nueva York. Bien, y después están los SEBA, que son argentinos, cotizan en la bolsa argentina, que es mezclar acciones más títulos públicos y otros valores. O sea que este es un combo donde tenemos la merluza y el huevo de Pascua. No hay solamente acciones, sino que mezcla acciones con otros títulos. Estos son esos certificados que representan en realidad acciones. Debajo de esas acciones hay empresas, pero están como en una especie de paraguas o máscara que son estos certificados. Y esos son los que cotizan. Bien, después tenemos, justamente dice, cuotas y participaciones sociales. Cuotas, participaciones sociales. Estos sí saben lo que es. ¿Qué son cuotas? Dijimos. Las partes que se representan en el capital de una SRL. Y participaciones sociales son las partes que representan el capital de las demás sociedades. Es decir, la colectiva, la de capital industria. Estas están representadas por participaciones sociales. Cualquier cosa, yo vendo, me fui de... Esto sí, acá ya vamos a un terreno más justamente terrenal. Vendo la SRL que tenía con mi hermano, esa enajenación de la SRL, que no cotiza en bolsa ni nada, que teníamos un kiosco, eso está alcanzado por el impuesto. A pesar de que nunca más voy a tener la SRL, o sea, es una enajenación que no se repite. Y ahora sí viene acá, cuotas partes de fondos comunes de inversión. Bien, esto es la ley 24.083, que creó los fondos comunes de inversión. ¿Qué son los fondos comunes de inversión? Lo deben haber visto en alguna de las otras materias, pero rápidamente son un patrimonio que está compuesto por una mezcla también, como una especie de combo, como veíamos en estas promos, de títulos, monedas, acciones, puede haber inclusive hasta cosas que no coticen, y ahí se dividen en dos grupos, digamos. En el artículo 1 de la ley tenemos un primer párrafo y un segundo párrafo. El artículo 1, primer párrafo de esta ley, tiene los fondos comunes de inversión abiertos, que son los que cotizan en bolsa. Y el segundo párrafo, siempre del artículo 1, son aquellos fondos comunes de inversión especiales, donde por ahí sus componentes son a veces más o menos homogéneos o no, normalmente no lo son muy homogéneos, pero que no tienen elementos que cotizan y que son abiertos. Son los fondos comunes de inversión cerrados. ¿Qué puede haber acá, por ejemplo, en un fondo común de inversión cerrado? Dice, bueno, es un fondo común de inversión de características agrícolas, como para tentar al sector agropecuario, y entonces tienen acciones de empresas de maquinaria agrícola, tienen maquinaria agrícola también que la alquilan, la explotan y obtienen rentas, o sea que trabajan como un pool de siembra a través del fondo común de inversión, o inmobiliarios, entonces tienen propiedades en distintos países del mundo. Entonces, los que tienen papeles financieros son los abiertos y los otros son cerrados. ¿Esto cómo funciona? Es decir, hay una sociedad gerenta que supuestamente dice, vos no te pongas a jugar a la bolsa porque vas a explotar, vas a comprar justo las que van a subir, las que van a bajar, vos no sabés nada. Vení, dámelo a mí, yo sé de este tema. Entonces, esa sociedad de gerenta que supuestamente tiene esa capacidad para entender el mercado financiero de capitales, conforman un capital y dice, quédate tranquilo que yo te voy a comprar dólares, yen, moneda, cobre, oro, acciones, y de esa mezcla vos vas a tener un bajo riesgo, porque unas van a subir y otras van a bajar. Y vos no podés meterte entonces en porque no los conocés, es un mundo difícil. Entonces yo lo manejo con mi equipo de especialistas. Entonces la sociedad gerente, que es una sociedad anónima, por ejemplo, una sociedad que administra fondos, una persona jurídica, conforma ese patrimonio que no es una persona jurídica, sino que es un patrimonio específico que tiene todas esas rentas, o sea, tiene todos esos bienes que intentan producir renta.
algunos producirán pérdidas. Entonces, yo compro una cuota aparte, como si fuera un accionista, un pedacito de ese fondo común de inversión, y después me van a pagar una renta. La renta esa del fondo común de inversión, vamos a ver, o ya lo vimos, en realidad lo leímos el otro día, que está en el artículo 69 si es abierto. O sea que el fondo común de inversión va a sacar un quit y va a pagar por las ganancias que obtenga el fondo. Ahora, de ese fondo hay un dueño que son el señor A, el B y el C. Esos señores, cuando vendan su parte y salgan del fondo, o sea que es la enajenación definitiva de la renta, esa enajenación definitiva de la renta va a estar alcanzada. Mientras tanto, los resultados que vayan obteniendo por el fondo no van a pagar el impuesto porque ya pagó el fondo que se tuvo que anotar él como contribuyente. Entonces, las ganancias que se obtengan del fondo común de inversión las va a pagar el propio fondo común de inversión. Se obtuvo renta porque subió el dólar, porque subió el oro, porque subieron las acciones de tal empresa de Tenaris. ¿Está claro entonces la diferencia? Entonces, en el momento que el dueño del fondo decide no quiero estar más en este fondo porque me dio muchas pérdidas, porque necesito la plata para operar a mi señora, y lo vende, esa enajenación va a estar alcanzada. Cualquiera sea, porque acá no distingue, es decir, sea una enajenación del primer párrafo o del segundo párrafo. Si el fondo es abierto o es cerrado, el día que la persona lo vende, va a tributar el impuesto. ¿Está entendido? Después tenemos los certificados de participación de fideicomiso financiero. No va a alcanzar pizarrón. Vamos a seguir arriba. Certificados de participación en fideicomisos financieros. Esto es largo. ¿Por qué? ¿Cómo achicarlo? Claro, ¿cómo achicar? ¿Ustedes han visto en derecho y eso el contrato de fideicomiso? Digan la verdad. Como me dicen, no, ¿para qué dice lo que ya sabemos? Si no me dicen, bueno, lo explicamos un poco, pero... ¿Y? ¿Lo vieron o no lo vieron? O lo vieron y no lo recuerdan y hacemos un pequeño repaso del tema. Bueno, el contrato de fideicomiso es un contrato que hay dos partes, un fiduciante y un fiduciario, que son los que lo celebran. Pero hay otros dos actores que no lo firman, que inciden en el contrato, que son el beneficiario y el fideicomisario. Estos cuatro tipos de muchachos son los que intervienen. El fiduciante, el fiduciario, celebran un contrato. O sea, el primero decimos, el fideicomiso, ¿qué es? Un contrato, no es una sociedad, no es una persona jurídica, es un acuerdo de voluntad. No tiene personalidad para adquirir bienes y contraer obligaciones, el fideicomiso así como contrato, sino que es el fiduciario como administrador el que va a comprar, vender y hacer cosas. Y aparecen dos señores que son el beneficiario y el fideicomisario. Que estos son, digamos, no celebrantes, no lo firman el contrato, están ahí adentro del contrato y tienen un papel que cumplir, que ahora vamos a ver. Normalmente vamos a ver el más común, que es el de administración, para decirlo rápido. El fiduciante confía, porque filei quiere decir confianza, confía en el fiduciario y le dice, toma, yo no entiendo nada, manejalo vos. Te doy este campo y agarrás, sembralo, alquilalo, no sé qué hay que hacer. Entonces, le da un bien para que el otro lo administre. Lo que hace es, no solamente se lo da como si fuera un alquiler, sino que le pasa la propiedad fiduciaria del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el bien deja de ser el dueño, el dominio no lo tiene más el fiduciante, y el fiduciario tiene lo que se llama un dominio imperfecto. ¿Por qué? Porque él no puede venderlo y quedarse con la plata. Tiene la titularidad del bien para generar un patrimonio encapsulado, o sea, un patrimonio separado del propio de él. Él tiene su casa y tiene a su nombre un campo, pero que no es de él. Él es el dueño, pero no tiene el dominio pleno, sino lo que tiene que hacer es cumplir lo que le dice el contrato. Y el fiduciante dejó de ser el dueño del campo que le dio a administrar al fiduciario. Bueno, a veces se hace, por ejemplo, si el fiduciante está amenazado de que está por perder sus bienes.
Entonces dice, mira, se lo paso a este, entonces ya cuando vienen los acreedores del fiduciante, dicen, ah, no, yo no tengo más nada, se lo di a este otro. Y es una manera de resguardar el patrimonio. O sea que ese patrimonio es un patrimonio de afectación independiente que no es ni del fiduciante ni del fiduciario. Es más del fiduciario porque aparece en el registro a su nombre, pero no es pleno de él no puede hacer lo que quiere, no se mezcla con su casa y su auto. Entonces, ¿quiénes pueden atacar ese patrimonio? Dicen, está bárbaro, hay que hacer fideicomiso de todo. No, alguien puede atacar. Los que lo pueden atacar son los acreedores del fideicomiso. ¿Que quiénes son? Los que estén, digamos, vinculados jurídicamente con ese patrimonio especial. Entonces, supongamos, si yo tengo un campo que no es más del fiduciante, se lo paso al fiduciario, el fiduciario tiene acá la casa propia y el patrimonio separado, que es el patrimonio fideicomitido, que recibe por ser un buen administrador, porque le tenemos confianza, y acá está el campo. Arba quiere cobrar el impuesto inmobiliario de la casa, le puede ir a embargar la casa, pero no le puede ir a tocar el campo. Pero sí Arba le puede ir a embargar el campo al fideicomiso porque él es un acreedor de ese patrimonio fideicomitido. Entonces no hay que no lo toca nadie, sino solo lo tocan los acreedores del fideicomiso. Pero quedan liberados y resguardados de los acreedores del fiduciante, ya no pueden ir más a buscar el campo, ni tampoco los acreedores del fiduciario, o sea que el fiduciante dice, ah, sí, a mí me están por rematar la casa, pero resulta que a él también. Bueno, no, entonces se la paso al otro y a ver a quién le rematan primero. No, no le pueden tocar ni a uno ni al otro, solo pueden venir los acreedores. Si en ese campo se ponen a sembrar y hay empleados, el empleado puede reclamar que le rematen el campo porque no le pagan el sueldo. O sea que solo son los acreedores de ese patrimonio separado. Esa es, digamos, la idea. A su vez, dice este fiduciante que los frutos que produzca este patrimonio, si lo vamos a poner a trabajar, puede ser que no, pero supongamos que lo pongamos a trabajar, que es lo más normal, se los vamos a dar al beneficiario. O sea que el beneficiario va a recibir los frutos o rentas que ese patrimonio tenga. Y el fideicomisario va a recibir el capital o patrimonio fideicomitido a la extinción del fideicomiso. O sea, este va a recibir recién al final. Ahora, tenemos los 4 actores que tienen distintos roles. Estos son los bárbaros, no tienen que hacer nada. No ponen plata, no ponen capital y solo reciben. El beneficiario y el fideicomisario. Este sí, se desprende de su campo, se lo da a este para que se lo maneje y este tiene que elaborar y administrar. Y recibirá una remuneración por ese trabajo. O si tiene ganas de hacerlo gratis, también lo puede hacer gratis. Bien, entonces, el beneficiario que recibe estos frutos tiene derechos sobre esos frutos. Esos derechos los puede enajenar. Y decirle, mire, yo tengo derechos sobre ese fideicomiso, te lo vendo a otro señor. Salvo que el contrato lo impida. Esa cesión de derechos de fideicomiso está alcanzada por este artículo 2, apartado 3. Y a su vez el fideicomisario también puede ceder, decirle, mira, tengo derecho que dentro de 20 años que termine el fideicomiso, ese campo viene a mí, que es el capital. Deja de estar ahí en esa cápsula y vuelve al fideicomisario, en el lapso que disponga el contrato. Yo cedo los derechos y dentro de 20 años te vas a hacer de un campo, te doy tanta plata. Esas cesiones de derechos de fideicomiso, ya sea de los frutos periódicos del beneficiario o del fideicomisario, van a estar alcanzadas por el impuesto y van a ser actos que se van a hacer por única vez, porque una vez que cedí mi derecho ya no los tengo más los derechos. Si el campo sigue produciendo, ya se lo van a dar al nuevo cesionario. O sea que es un acto no repetido. Mientras tanto, estos frutos o rentas que estuvieron produciéndose por la explotación del campo, como ejemplo, ¿quién va a pagar el impuesto? Porque de lo que estamos hablando acá, que el impuesto del artículo 2, apartado 4, es un hecho único, que es vender mis derechos y dejar de tenerlos. Una enajenación definitiva. Mientras tanto, estos frutos o rentas va a pasar lo siguiente. A pesar de que tenemos los 4 actores, en realidad el fiduciante puede decir que yo también soy beneficiario y también soy fideicomisario. Lo que no puedo ser, también fiduciario. Ahí no hay administración. Entonces yo digo, mira, te doy un campo para que lo administre.
las rentas que produce el campo, dámelas a mí, y yo me designo a su vez beneficiario. O puedo decidir dárselas a mi hijo, por quien yo quiera. Y a su vez, cuando termine el contrato, te lo doy para administrar por 10 años a ver cómo anda. Después veo si te lo sigo. Te doy un voto de confianza por 10 años a ver si lo manejas bien. Cuando terminen los 10 años, el patrimonio que hayas conformado también me lo das a mí. O sea que yo, fiduciante, me designo como beneficiario o como fideicomisario. O tal vez podría decir, no, me designo como beneficiario para disfrutar de las rentas como una jubilación, pero para evitar la sucesión, designo como fideicomisario a mis herederos. Entonces, cuando yo me muera, se termina el fideicomiso y darle los campos a mis hijos. Entonces, el beneficiario es el mismo del fiduciante y este sería un fideicomiso testamentario. Es decir, cumple la función de sustituir la sucesión. Que ahora no tengo que ir a tribunales ni darle de comer a los abogados de la sucesión, ya está todo escrito que es lo que va a pasar. El fiduciario tiene que cumplir con su contrato, es la persona mía de confianza y va y le escritura el campo a los hijos. Adjudica a partir de que se da como causal de extinción del contrato la muerte del fiduciario. O sea que puede haber una herramienta muy amplia. Yo les aclaro que en el mundo real la he usado mucho, debo haber hecho más de 10 fideicomisos, y sirve para muchas cosas, para sucesiones, para administrar, para cuidar patrimonio que están en peligro, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que cuando estos derechos que este tenía a recibir el capital o él a los frutos los vende, están en el artículo 2, apartado 4, para todos los sujetos, sean personas humanas o empresas. Mientras tanto, estas rentas también tienen que pagar el impuesto, porque son rentas periódicas que están en el artículo 2, apartado 1. Entonces, ¿quién las va a pagar? Y ahí leímos el otro día en el artículo 69 y lo repasamos. Dice que si el fideicomiso se hizo bajo las leyes argentinas y el fiduciante es igual al beneficiario y además es residente en el país, es argentino, el que va a pagar el impuesto por los frutos o rentas es el beneficiario. El fiduciante que es el mismo del beneficiario. Ahora, si el fiduciante designó como beneficiario al hijo, o sea, a otro, en ese caso, el que va a pagar el impuesto es el fideicomiso, que va a sacar un quit, a pesar de no ser una persona, de ser un contrato, va a sacar un quit y va a pagar el impuesto el fideicomiso y no el fiduciante, la persona humana. Y si a su vez el fiduciante es el mismo que el beneficiario, pero es un no residente, la ley dice, no, yo no le voy a ir a buscar a un tipo que está afuera. En ese caso también paga el fideicomiso. ¿Y cómo paga el fideicomiso? Bueno, el responsable de llevar el dinero, ¿quién va a ser? El administrador, el fiduciario. Pero él va a pagar con los fondos del fideicomiso, no con su plata. Porque él a su vez es contribuyente, por ejemplo, por los sueldos que cobre como fiduciario o cualquier otra renta que tenga. Aquí se encapsula otra vez el impuesto, se saca un quid del fideicomiso y el fideicomiso determina su renta y el fiduciario es el responsable encargado de llevar el dinero, como el presidente de una sociedad anónima, el responsable de llevar el dinero de la sociedad anónima. Entonces hay dos declaraciones separadas, la del fiduciario por sus ingresos genuinos propios y la que tiene que llevar con ese otro quid que es el del fideicomiso. Este es el contrato en general, pero a su vez en el Código Civil y Comercial, que está ese contrato en el capítulo 37, está, del libro de los contratos. ¿Cuál es el segundo caso, perdón? Que no sea residente. Claro, ahora sí. Si es residente, fiduciante y beneficiario, el sujeto es el fiduciante beneficiario. Cualquiera de los otros dos casos, es decir, si el fiduciante es distinto al beneficiario, o si es igual y es no residente, en ese caso el sujeto es el fideicomiso. Ha habido dudas, por ejemplo, si los fiduciantes son 7 y hay 6 residentes y 1 no. ¿Quién tiene que pagar? 6/7 partes, bueno. Finalmente el fisco lo resolvió a partir de resoluciones que dijo, con que haya uno no residente, el sujeto es el fideicomiso. Los otros dejan de pagar, todo lo paga el fideicomiso. Con que haya uno beneficiario que no sea fiduciante, también el sujeto es el fideicomiso. Eso es complicado, ¿por qué? Porque por ahí arrancamos con que el fiduciante son todos beneficiarios y todos iguales. Y uno se va a vivir a España
que el fideicomiso tiene que empezar a pagar el impuesto. Y si se fue en marzo, ¿cómo hacemos si el impuesto se liquida por año? Bueno, ahí hay alguna serie de líos con la movilidad. La ley pone así parámetros de tu director. Desde el momento en que haya un fiduciante que no sea residente, porque el tipo se fue a España o se lo vendió a su tío de España, porque la enajenación dijimos se puede hacer, el fideicomiso pasa a ser responsable del ingreso del impuesto. Lo que no se sabe muy bien es qué ocurre en ese año, quién lo paga. Se supone que será la situación que hay al 31 de diciembre y que ese año le tocará al fideicomiso según como esté. Así que esa es la situación por los frutos o renta. Aquí estamos parados en el momento final en que las partes venden sus derechos y no lo ven nunca más ese derecho. Ahí están alcanzadas por el impuesto. ¿Cómo la que dijo recién cuando hay un no residente? Y los demás son residentes, el sujeto es el fideicomiso. Con que haya uno, no se cumplió la condición perfecta que sea fiduciante, igual beneficiario, igual residente, todos. ¿Y el otro caso era? El otro caso era que alguien decida después pasarle el beneficio al hijo. Primero se puso él y dice, no, yo ya estoy grande, quiero dejarle a mi hijo. Entonces, si saco de beneficiario y le cedo los derechos a otro, ahí el fideicomiso pasa a ser el contribuyente. Ahora, supongamos que tenemos dos personas, el señor A, el señor B, y se pusieron ellos de beneficiario, que es lo más normal, ahorita le quiero agarrar yo los frutos, y además me quiero quedar con el patrimonio al final. Y en ese camino que están desarrollando, uno le vende todos los derechos de fiduciante y beneficiario a un tercero. Entonces, arrancaron el fideicomiso como fiduciantes A y B, son beneficiarios A y B, y entonces cada uno va a tributar el impuesto. Ahora A decide vender sus derechos de fiduciante y sus derechos de beneficiario todo a C. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que seguir aportando, las obligaciones de aportar también las tiene, y las de recibir los beneficios. En ese caso, como C sustituye A en ambas condiciones, se sigue cumpliendo la condición de que todos los fiduciantes son beneficiarios. Y el fideicomiso no pasa a ser el sujeto del impuesto. Porque A no le vendió el derecho de beneficiario solo, sino que le vendió la condición de fiduciante también. O sea, C se puso en el lugar de A y entonces va a seguir el fideicomiso funcionando de la misma manera. Solo si se desprende que uno es el obligado de los aportes y otro es el distinto el que recibe los beneficios, ahí sí va a aparecer que el fideicomiso es el sujeto. O sea, si como me pasa a mí con mi hijo, yo me hago cargo de la nafta y él maneja el auto, ahí el sujeto es el fideicomiso. Él recibe solo los beneficios de disfrutarlo y yo tengo que llenar el tanque. Bueno, este sería lo mismo. Si el fiduciante es el mismo, el que llena el tanque, el que puede disfrutar del auto, el sujeto no es el fideicomiso, aunque se venda ese derecho. Solo si se desprende que hay uno que recibe los beneficios y otro que pone la plata, ahí cuando el fiduciante es distinto del beneficiario, el sujeto va a ser el fideicomiso. Bien, y entonces decíamos que la ley, digamos, tenemos fideicomiso según el Código Civil y Comercial, fideicomiso según otras leyes y fideicomisos del exterior. Estos serían los tres tipos de fideicomisos que podemos tener. Aquí no dice nada de cualquier fideicomiso. Siempre dice fideicomisos y lo único que habla es de fideicomisos financieros y otros fideicomisos. Pero no distingue entre del país o del exterior, por lo tanto, las enajenaciones de cualquiera de estos tres fideicomisos van a estar alcanzadas. Enajenaciones alcanzadas por el artículo 2, apartado 4. A su vez, las del Código Civil y Comercial pueden ser financieros o no financieros. Porque esto está en nuestra ley argentina. Los financieros son cuando el fiduciario, tiene que darse dos condiciones. El fiduciario es una entidad financiera de la ley 21.526. No un Jacobo que presta plata en la esquina en un bar, no. Una entidad financiera de la ley.
Y además, y segunda condición, tiene que emitir certificados de participación y títulos de deuda. Tienen que darse estas tres condiciones. A mí me tocó justo participar en el fideicomiso del edificio Turbillón, ese que está ahí frente a la Playa Grande. Está en Monumental Matina, atrás del viejo edificio Turbillón, que era un hotel. Lo dejaron al hotel y armaron un edificio. ¿Qué pasaba? Era un lío complicado porque ese edificio lo había comprado los del cártel de Juárez de la droga de México. Tenían el edificio. Cuando se los desbarata el cártel de Juárez, ese edificio pasa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo secuestra. Y hay un grupo de personas que jugaban al golf en el Golf Club Mar del Plata, y que el tesorero del club era el contador Reynald O'Connor, que estaba antes en la cátedra de costos, que ahora está en Pasca, que integraba la cátedra de costos de nuestra facultad, y que fue profesor mío él también. Era el fiduciario de confianza, porque todos lo conocían porque era el tesorero del golf. Y estos eran 14 personas de Buenos Aires y un tucumano que se conocían de jugar al golf y decidieron hacer ese edificio ahí. Entonces estaba todo el peligro, guarda que están los del cártel, la corte, le vende el edificio a ellos, al fideicomiso en realidad, y armaron un fideicomiso para construir ese edificio. ¿Qué pasaba? Claro, eso ya donde empezaron había piedra, era una fortuna hacer los cimientos, porque estaba el Cabo Corriente y toda la piedra de Mar del Plata. Y entonces, como se había hecho pesado la inversión, se mete el Banco de Galicia, porque uno de los fiduciantes era el directivo del Banco de Galicia, central en Capital, y les conseguía un crédito del Banco de Galicia. Eran 6 millones de dólares. Entonces, el banco viene y dice, yo, casi nos quedamos sin trabajo, dice, yo pongo la plata, pero quiero ser el fiduciario, quiero manejar la chequera, porque quiero que ustedes, quiero ver que la vayan gastando en ladrillo y no en otra cosa, para garantizarme el cobro del crédito. Por lo tanto, nuestro pobre amigo contador de confianza, que lo conocían todos del golf, estaba ahí en ese tema. Entonces se discutía si ese iba a ser un fideicomiso financiero, porque ahora el administrador iba a dejar de ser el contador para pasar a ser una entidad financiera que era el Banco de Galicia. Bueno, finalmente yo le dije, pero escúcheme, sí, macanudo, el Banco de Galicia es el dueño de la plata, pero ¿por qué no buscan otro mecanismo? Digo, porque que el tipo elija, que el del banco elija los azulejos, que decida la constructora, que vea si va a contratar 5 serenas, que ustedes van a tener que pagar los 5 serenas porque quiere que ustedes resguarden los ladrillos. O sea, pierden mucho el control. Ustedes confiaron en nuestro común amigo Reynald O'Connor, no en uno del banco. O sea, estaban desnaturalizando el contrato de fideiconfianza. O sea, no era confianza, sino era yo tengo la guita y si quieren los 6 palos verdes del crédito, ahora la chequera la tengo yo. Bueno, finalmente, ¿cómo se destrabó? Que se le dio créditos personales a los 14 porque no quisieron negociar la entrega del fideicomiso. Pero ahí el problema era así, pasaba a ser financiero, entonces tenía que pagar el fideicomiso, el impuesto, en vez de cada uno, porque hasta aquí todos eran fiduciantes y beneficiarios, porque todos ponían la plata y cada uno quería recibir un departamento adjudicado. No había distinción entre el fiduciante y el residente, el beneficiario, y además todos eran residentes. Entonces no había fideicomiso financiero, estuvimos reuniendo con los abogados del banco, porque además de que el fiduciario sea una entidad financiera, tiene que titulizarse las participaciones. ¿Qué quiere decir titulizarse? Que yo tengo en vez de un derecho así escrito en una sesión de derecho, eso pase a poder ser transmitido por endoso y cotizarse en la bolsa. Ese es un fideicomiso financiero, cosa que yo pueda entrar y salir. ¿Dónde hay, por ejemplo, un modelo de fideicomiso financieros? En las cadenas grandes de ventas de electrodomésticos, Garbarino, Frávega, eso. Tienen un fideicomiso que dice, ¿cómo hacemos para vender? Lo que venden en cuota. ¿Y qué? ¿Los espera tanto Columbia, el fabricante de heladera? No, el fabricante de heladera cobra. Ellos armaron un fideicomiso donde los que quieren jugar ese juego dicen, bueno, lo que pasa es que como le venden a tantas personas, el riesgo está muy dispersado. Es muy raro que A no pague la licuadora, B no pague el lavarropas, C, son miles de pequeños deudores. Entonces es y como la renta que te cobran, si vos vas a comprar de contado, vieron que las cuotas son saladitas, hay una buena renta, muchos invierten en esos fideicomisos. Entonces vos podés entrar y salir
de ese fideicomiso porque es un fideicomiso financiero que cotiza en la bolsa. Y en la otra situación, o sea que estos son, digamos, los que tienen los certificados de participación, son fiduciantes y a su vez beneficiarios. Y después están los títulos de deuda, que sería para seguir financiándose más, y los que no quieren arriesgar piden plata a otros que saben que van a cobrar porque hay muchos que garantizan el crédito. Son miles de personas en todas las sucursales. Y estos son inversores que cobran una renta fija por prestarle plata al fideicomiso para seguir bicicleteando y financiando las licuadoras y las heladeras. Entonces participan dos. Uno que van con las utilidades, los fiduciantes beneficiarios, que a su vez esto se los tituliza en un certificado como si fuera un cheque, un pagaré, y lo pueden vender en la bolsa, o sea, entrar y salir de esos fideicomisos cuando quieren. Y a su vez están los inversores que tienen títulos de deuda que reciben una renta fija para seguir creciendo la masa de dinero. Y esta es toda la bola financiera que se hace. Estos certificados de participación de estos fideicomisos financieros que tienen estos fiduciantes beneficiarios, cuando hay un fideicomiso financiero, el sujeto del impuesto por esas rentas es el fideicomiso. Si el fideicomiso está catalogado como financiero, aunque el fiduciante sea igual al beneficiario, igual residente, el sujeto no se traslada a otro lado. Sigue siendo sujeto al fideicomiso, porque entendiendo, si hay un banco, este va a pagar. No le vamos a pasar el impuesto a otro. Entonces, en ese caso, la cesión de estos certificados por parte de persona humana es lo que incorpora el artículo 2, apartado 4, como certificados de participación en fideicomisos financieros que también está alcanzado por el impuesto. Aunque esa cesión sea por única vez. Es decir, yo me fui del fideicomiso Frávega y no voy a estar nunca más. La ganancia que obtenga entre el precio que me paguen y lo que yo lo pagué cuando entré al fideicomiso, ese resultado va a estar alcanzado por el impuesto. Bien, y entonces después decía certificado de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre el fideicomiso. Es decir, además de los financieros, los demás derechos, estos que veíamos, del beneficiario que cede sus derechos o del fideicomisario que cede sus derechos, también va a estar alcanzado por el impuesto. Cada palabra lleva media hora. Y después tenemos monedas digitales, títulos, bonos y demás valores. Monedas digitales. ¿Alguno operó con monedas digitales alguna vez? ¿Se han metido ahí en el mundo de los bitcoins? ¿A jugar un rato? Hace 4 días o 5 escuché a Bill Gates que dijo que este era uno de los grandes males de la humanidad, las monedas digitales. Los vendedores de las monedas digitales dicen, vamos a exterminar la burocracia de los bancos centrales y los manejos que hacen con nuestros ahorros deteriorando la moneda. Las malas políticas de los estados hacen que la moneda se destruya, nosotros vamos a hacer una moneda fuerte, los privados. Esa es la venta que te hacen los de los bitcoins. Y eso lo dijo en realidad Milton Friedman, premio Nobel de Economía, cuando quería desnacionalizar la moneda. Dijo, la moneda no tiene que estar en monopolio del Estado, sino de los bancos, y cada uno elige la moneda que le gusta. Esta es fuerte, es un banco cuidadoso, vamos a usar la moneda del banco A y no la del banco B. Esa fue una de sus tesis con la que llegó al premio Nobel. Aquí, esta idea de Milton Friedman, que tiene 50 años, se hizo ahora digital. Y dijeron, bueno, las monedas no sabemos quién es, ese es el problema, ¿no? Es decir, bueno, dicen, los bancos son malos, son pésimos manejando la moneda. Y fíjense, nuestra Argentina, los ceros que perdió. Entonces nosotros la vamos a manejar mucho mejor. Pero ¿quién es el que está ahí atrás? Bueno, lo cierto es que esas monedas digitales, a mi entender, son sucedáneos del dinero. Es decir, uno hace transacciones. Y justamente les contaba que Bill Gates dijo que las monedas digitales son uno de los males de la humanidad, porque con las monedas digitales se hacen todas las transacciones, digamos, en la que se llama la profunda Internet, en la Deep Internet, que es la venta de órganos, la venta de menores, la venta de personas, tráfico de trata de blancas, que venden las chicas de Centroamérica, y todas se pagan con Bitcoin, porque ahí no queda ningún rastro, no pasa por el sistema bancario. Entonces, lo que plantea que hay que exterminar estas monedas digitales, o por lo menos controlarlas, que no sean, digamos, el instrumento para todo este tráfico.
porque tipo por internet tengo Bitcoin, los compré en un mercado blanco y después me metí en la DIP y tac, las empiezo a sacar y digo, de venderme, dame dos riñones, 4 de todo. De todos modos, eso pasa ahora. Pasaba antes de los bitcoins. Claro, es como que es un agilizador de ese mercado. Lo que plantea Bill Gates, en realidad lo malo está en la venta de órganos, no en el Bitcoin. Porque el Bitcoin puede ser usado para el mal o para el bien, lo mismo que el dinero puedo usado yo para contratar un sicario o para ayudar a una entidad de bien público. Pero bueno, parece, digamos, Bill Gates, al facilitarlo, lo criticó duramente. Bueno, ¿qué dice esto? Que la enajenación de estas monedas va a estar alcanzado para todo sujeto. Lo que no se sabe muy bien qué es una moneda digital, no hay una definición en el derecho tributario, sabemos del Bitcoin, pero hay muchas otras medias parecidas y no todas tienen las mismas funciones. En general parecen ser dinero electrónico, sucedáneo del dinero. A mi entender, para ese sentido en realidad deberían tratarse como los resultados de moneda extranjera, porque es una moneda más. O sea, las diferencias de cambio entre ganar o perder con el Bitcoin podrían tener un tratamiento tributario. Si las queremos castigar, las grabamos, y si no las queremos castigar, las eximimos. Seguramente el Estado que dice me están saliendo a competir con mi dinero, el administrador del Banco Central, los Estados no deberían alentar esto, porque es como una privatización que le saca poder, no porque sea bueno o malo, sino porque le saca poder. Pero poner la enajenación de monedas digitales en el ámbito del impuesto a mí me parece que es una complicación. Porque, claro, yo fui, por ejemplo, me voy a Chile, me compro una tablet en Chile con Bitcoin. Y tengo que ir a mirar qué día la compré para determinar el costo y la venta. Esto es muy ágil, muy dinámico. En cambio, yo digo, bueno, determinemos la diferencia de cambio. Gané con la Bitcoin porque subieron de valor o bajaron y grabar ese resultado. Tomar la enajenación implicaría anticuar las partidas y ver qué día compré la Bitcoin, a qué precio, y después ver cuándo las vendí, que fue que me compré una tablet. Y eso es el precio que me pagaron la tablet, la boleta de la tablet sería el precio al que yo vendí las Bitcoin. Entonces me parece que, como vemos que no pueden fiscalizar una vaca, ¿cómo van a fiscalizar una Bitcoin? Porque se venden en blanco, en negro, o sea, me parece que el organismo de fiscalización lo escribió, pero es muy difícil de auditar. Bueno, lo cierto es que esto está alcanzado y no sabemos muy bien qué es una moneda digital, no hay un concepto jurídico. Y bueno, serían todo instrumento que aparezca en la cibermercado que se le parezca sucedáneo del dinero. Hay otros que se llaman los security tokens, que funcionan como una garantía. Es un tema muy complejo y me imagino muy difícil para fiscalizar. Bien, después dice títulos, bonos y demás valores. Bueno, entonces títulos, ya sabemos los que son. Son emisiones de deuda. Decíamos acá empréstitos en la Constitución, emisiones de deuda del Estado o de particulares, como por ejemplo las obligaciones negociables. Pero dice títulos, bonos y demás valores. Entonces después tenemos bonos y demás valores. Entonces, en realidad, lo que está diciendo es que los títulos, bonos y demás, son todos valores. Títulos, bonos son ejemplos de valores y hay otros que también se llaman valores. Entonces, ¿qué son todos estos valores? Cualquier título, el título de contador también, la enajenación estaría grabada. ¿A qué se refiere con título? Entonces, en realidad, la ley de valores, la ley de mercado de capitales, que es la 26891, creo, define a qué son valores. Dice todos aquellos que circularicen en mercados o bolsas. Y entonces tenemos ahí el artículo 8 de un decreto 2334 del año 2013 que dice que se entenderá comprendidos en este concepto todos aquellos los que sean emitidos en serie, o sea que no sean uno específico del señor A, y que puedan circularizar en mercados financieros. Entonces, estos títulos, bonos y valores, cuando se enajenan, son, por ejemplo, sí, todos los títulos públicos que cotizan o que están emitidos en serie y que cotizan en el mercado financiero, cualquiera sea el mercado, la bolsa u otro. Bien, todo esto entonces estaría en el artículo 2, apartado 4. Y finalmente tenemos el artículo 2, apartado 5, que es también enajenación. Terminamos recién con el cuarto, que es todo este mundo financiero. Y dice, la enajenación de inmuebles,
que ya vimos cómo es enajenación de inmuebles con boleta y posesión. Y además se agrega la enajenación de derechos sobre inmuebles. Bueno, ahí los invito a que vayan a buscar al Código Civil y Comercial, porque si no vamos a dar una clase de derecho y no vamos a ver impuestos tampoco. ¿Cuáles son esos derechos que tenemos en nuestro Código Civil y Comercial? Vayan a buscar los derechos reales y ahí los van a encontrar. Entonces, bueno, ¿cuáles son los derechos reales? El de dominio, el de usufructo, el de habitación, el de anticresis, los conjuntos inmobiliarios, los barrios cerrados, el derecho de hipoteca, que grava como garantía como inmueble. Bueno, la enajenación de cualquiera de esos derechos estará alcanzada por el impuesto, siempre y cuando haya una ganancia, por supuesto, estamos hablando del impuesto a la renta. Entonces, otra tarea que les dejo es ir a buscar esos derechos reales, que la ley tributaria no los define, cuáles son aquellos derechos reales que se pueden tratar sobre inmuebles. Serán unos 8 derechos reales más o menos. Bien, entonces todo sujeto que enajene estos derechos, o sea que ya no sea más el dueño del usufructo de un inmueble o que directamente venda el inmueble, va a estar alcanzado por el impuesto. Lo que ocurre es que la ley en su último artículo dice que estas enajenaciones van a tener vigencia a partir de los inmuebles adquiridos, inmuebles y derechos adquiridos desde el 1/1 del 2018. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí van a convivir dos leyes. Si yo tengo un inmueble que lo compré en 1946 y lo vendo en el año 2020, esa enajenación no va a estar alcanzada, porque yo lo adquirí antes del 1/1/2018. Y en ese caso las enajenaciones van a estar fuera del ámbito y van a tributar el impuesto a la transmisión de inmueble que vamos a ver después del primer parcial. En cambio, si el inmueble lo compré ahora en el 2018, cuando lo venda en el 2020, esa enajenación va a estar alcanzada por el impuesto. Vamos a ver después que va a estar alcanzada a una tasa proporcional del 15% y ahí aparece el impuesto celular. Bueno, ahora no vayamos a la tasa, quedémonos, porque ya basta con esta mañana, qué está alcanzado y qué no está alcanzado. Bien. Vamos a mirar algo práctico. Que es son 4 meses en que tenemos que estudiar una materia que es recontra difícil. Entonces,